soy el presidente de la Asociación Navarra de Debate y lo primero, nos gustaría agradecer tanto al público por haber venido como al Parlamento de Navarra por habilitarnos esta sala, como por supuesto a los candidatos de los diferentes partidos por aceptar este formato de debate, este debate un poco diferente, como bien decía nuestro cartel, ya que es un formato ciertamente arriesgado y novedoso para todos los candidatos. El formato es muy sencillo. Habrá un minuto de introducción libre, ya hemos sorteado las posturas y que están sentados en ese orden. El primero será José Miguel y el segundo será Luis Esparza. Y el bloque principal está compuesto de 10 preguntas. 10 preguntas hechas por vosotros, por el público. Por tanto, como ya habéis visto, al sentaros tenéis una hoja en la que podéis rellenar vuestra pregunta y que compañeros de la asociación recogerán de derecha a izquierda. Por tanto, cuando tengan la pregunta lista, habrá que pasarla a su derecha, están sentados, y las recogerán y pasarán al moderador, que las irá haciendo una a una. Cada pregunta será respondida por todos los candidatos, de modo que sería interesante que las preguntas fueran de temas generalistas, es decir, que no afectaran únicamente a un solo partido, sino que fueran de una materia diversa. La Asociación Navarra de Debate la componen jóvenes, la fundamos hace 2 años y ahora cuenta con más de 40-45 socios. Y somos jóvenes pues, que estábamos movidos pues, por el debate, por el hablar en público, y básicamente hacemos lo que estáis viendo ahora, es decir, hablar en público, debatir y organizar certámenes de este tipo. Por tanto, oye, sin más dilación, doy paso al moderador. Yo no voy a hablar mucho porque yo creo que está todo dicho, así que sin más dilación, José Miguel tiene la palabra para el primer minuto. Muy bien, Arratsaldeon, buenas tardes. Primero agradecer a la Asociación Navarra de Debate que haya organizado este encuentro y que podamos compartir este tiempo entre todos y todas. Bien, nosotros queremos un cambio de gobierno, lo hemos dicho, desde el Concello, creo que es sabido, izquierda-esquerra. ¿Para qué? Bueno, ¿cómo lo podría resumir? Queremos ganar en Navarra un gobierno para la gente, un gobierno que haga políticas mirando a los problemas reales de la gente, y creemos que el gobierno de UPN no lo ha hecho. Y que el gobierno de UPN se ha dedicado a aplicar las políticas que venían decididas por otros, bien por el gobierno del Partido Popular, bien por determinados intereses económicos, sectores económicos del ámbito de Navarro, estatal, europeo, pero que no ha mirado a la pobreza, no ha mirado a la desigualdad, no ha mirado al desempleo, no ha mirado a la crisis, no ha mirado a las víctimas de la crisis, no ha mirado también a superar los diversos escenarios de confrontación o pelea entre las identidades de la pluralidad de Navarra para trabajar esa pluralidad desde la convivencia. No lo ha hecho, no ha querido hacerlo. Y nosotros creemos que la gente de Navarra se merece un gobierno que sí lo haga, un gobierno que mire el desempleo, la pobreza, la desigualdad, los servicios públicos y tantas cosas. Es por esto por lo que queremos ganar un gobierno diferente. Gracias, señor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Navarra de Debate que nos dé la oportunidad a todos los partidos de explicar lo que queremos deciros a los ciudadanos y a las ciudadanas. Desde el Partido Socialista de Navarra queremos regenerar Navarra. Creemos que tenemos una oportunidad de construir un gobierno plural, de progreso y un gobierno estable. Queremos cambiar las maneras de hacer y de estar en política. Tenemos que hacer política para la gente, pero sobre todo tenemos que hacer política con la gente. Queremos una educación y una sanidad públicas, con recursos suficientes, integradoras, que no discriminen a nadie. Queremos dignificar las políticas sociales, porque las políticas sociales dignifican la vida de la gente. Queremos cambiar nuestro modelo económico. Creemos que Navarra necesita un impulso y queremos que convivan los modelos económicos tradicionales también con nuevos sectores económicos como son la economía social o la economía verde. Queremos una sociedad mucho más igualitaria, acabar con la brecha social y sobre todo con la brecha territorial que hay en Navarra en estos momentos. Queremos aprovechar nuestro autogobierno como una oportunidad y nosotros lo defenderemos frente a independentistas o centralistas. Creo que con estos ingredientes tenemos la oportunidad de cambiar Navarra y la sociedad nos lo está pidiendo. Queremos liderar ese reto. Gracias. Buenas tardes, yo voy a aprovechar este minuto para presentarme como persona, porque yo lo que sí que quiero decir para quienes no me conocen es que soy una mujer, como muchas otras, que se ha dedicado toda su vida a conciliar la vida laboral y la vida familiar. Me he dedicado durante 24 años de mi vida a ejercer una profesión que ha sido la dirección general de un grupo vinícola, y en esos 24 años fundamentalmente he querido trabajar con esfuerzo y con honradez.
los mismos valores que he querido aplicar en esta nuestra primera legislatura en el Parlamento. El esfuerzo, porque consideramos y considero fundamentalmente que sin esfuerzo y sin trabajo duro no se pueden conseguir las cosas importantes. Y la honradez, porque puedo mirar a los ojos a los navarros y decir que hemos cumplido, desde la oposición, hemos cumplido con todas nuestras propuestas con las que nos presentamos a las pasadas elecciones. Y así lo vamos a seguir haciendo, por lo tanto, ese es mi aval, los hechos y no las palabras. Y para la siguiente legislatura lo que proponemos como 3 ejes fundamentales son principalmente la creación de puestos de trabajo, en segundo lugar el apoyo a las familias y a las personas que más lo necesitan y en tercer lugar defender como nadie la identidad de Navarra como comunidad foral diferenciada, con naturalidad y con valentía. Buenas tardes, dar las gracias también como nueva Asociación Navarra de Debate y a todos los presentes, porque sigo pensando que este tipo de debates y los cara a cara con la ciudadanía es donde ganamos todos, sin ninguna duda. Así que es que recasco, muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, Gerois presenta estas elecciones con una idea bien clara de dónde está el eje del cambio. Primero, por condiciones ajenas o, en fin, que superan a lo que es el conjunto de Navarra, como es esa crisis económica, pero diría más esa crisis de modelo económico y termino, esa crisis de valores que nos obliga a buscar fórmulas nuevas y otra manera de encararla. Y en segundo lugar, algunos condicionantes que creo que en Navarra tenemos que superar si queremos ser capaces de hacer frente a la situación actual. Superar sobre todo esa Navarra fracturada en dos, superar fundamentalmente esa Navarra que parte a la ciudadanía, sus anhelos, sus intereses y sobre todo su capacidad para enfrentar a la crisis en lo que ha venido siendo las políticas que venían marcadas por la mayoría gubernamental. Creo que tenemos una oportunidad este próximo 24 de mayo, creo que tenemos la oportunidad de hacerlo de otra manera, que debemos encararlo sin miedo, con una enorme ilusión, con una enorme alegría y que creo de verdad que Geroa Bai en eso va a aportar de manera bien evidente, y termino con esto, va a aportar la centralidad de ese cambio. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes. Navarra, desgraciadamente, vive una situación de emergencia social, una situación en la que miles de personas en Navarra están en el desempleo y en la que los servicios públicos están altamente deteriorados, han llegado a unos niveles que no se pueden soportar. Nosotros estamos diciendo claramente que llevamos más de 40 años siendo gobernados por un régimen cuyo principal objetivo ha sido la exclusión de una parte importante de esta sociedad. Ha sido un régimen que se ha basado en el clientelismo político y que además no ha permitido que Navarra pudiera decidir por sí misma. Han sido las élites que han gobernado en ese régimen y las élites para las que ha gobernado ese régimen las que han decidido siempre por Navarra. Pero afortunadamente esto está llegando a su fin y la sociedad navarra nos demanda otra forma de hacer política. Tenemos que dar una respuesta a esa situación de emergencia social y para ello es preciso superar diferencias partidistas, porque en Navarra la pobreza también existe y la pobreza no conoce absolutamente de ninguna sigla. Bien, buenas tardes y agradecer la oportunidad. Yo lo primero que voy a decir es que Navarra tiene futuro. Ese futuro lo hemos construido y lo tenemos que construir entre todos, y que ese futuro se juega el 24 de mayo. Ese futuro tiene que ver con lo institucional, con que Navarra siga siendo Navarra, y ese futuro tiene que ver con el empleo, porque a través del empleo generaremos economía para tener las mejores políticas sociales, las mejores políticas sanitarias y las mejores políticas educativas. Esa estabilidad dependerá de las urnas el día 24 de mayo. Para esa estabilidad necesitamos confianza, esa confianza traerá inversión y esa inversión traerá empleo. Lo tenemos que hacer entre todos a partir del 24 de mayo. Muchas gracias por la introducción de los 6 candidatos y candidatas. La primera pregunta que plantean los ciudadanos, me atrevo a decir ciudadanía joven que también se encuentra hoy aquí en la sala, es en torno a la educación, y les doy, por ejemplo, 3 preguntas que nos hacen. ¿Cuál es el papel que quieren que desempeñe la UNA en el seno de la sociedad navarra? ¿Qué medidas van a tomar para con ella, con la universidad privada? ¿Qué plantean también en relación con la educación concertada? Hacia la asignatura de religión, la podemos incluir también en esta pregunta. Contestarlo en un minuto va a ser complicado. ¿Y qué propuestas, sobre todo educativas concretas, hace su partido? No sé que es complicado, pero lo sé. Ya les hemos dicho que era un debate diferente. Vamos a ver qué respuestas nos da cada candidato ante estas preguntas. Sí, bien.
poco complicado en un minuto contestar el tema de la educación. Bueno, nosotros desde el Partido Socialista, como he dicho en un principio, defendemos una educación pública de calidad, una educación integradora y que garantice la igualdad de oportunidades. Navarra tiene una red de educación en el que cuenta con centros concertados y centros públicos, y nosotros entendemos que el reparto de los alumnos tiene que ser un reparto equilibrado. Quiero decir que todos los centros se eduquen por igual la diversidad del alumnado que existe en nuestra comunidad. En cuanto a la Universidad Pública de Navarra, yo creo que la Universidad Pública de Navarra lo que tiene que asegurar es una financiación suficiente. Y tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿contribuye la universidad pública al desarrollo económico de nuestra comunidad? ¿Está enfocada para que la economía de nuestra comunidad contribuya a su desarrollo? Yo creo que la Universidad Pública de Navarra, que por cierto fue creada gracias al Partido Socialista, ha cumplido su papel, y que creo que tiene que garantizarse una financiación suficiente, y que tiene que mirar al futuro. También las propias estructuras de la universidad se tienen que abrir, y tenemos que buscar sinergias: universidad, empresas y sociedad. Bueno, pues yo voy a decir con respecto al tiempo que me dé, con respecto a la Universidad Pública de Navarra, que es una de las preguntas que nos han hecho, lo que este partido, el Partido Popular, ha hecho durante esta legislatura es solicitar un plan plurianual para tener una estabilidad presupuestaria, que es lo que necesita la Universidad Pública de Navarra. Con respecto al resto de la educación, nosotros siempre defendemos con mayúsculas la libertad de elección de centro de los padres, es decir, todos los padres tienen derecho a elegir dónde quieren llevar a educar a sus hijos, sea la pública o la concertada. Nuestro partido defiende la concertada absolutamente igual que defiende la educación pública. Y con respecto a propuestas que tenemos pendientes y previstas para la próxima legislatura, creemos en algo muy importante que es necesario en esta comunidad, sobre todo el control del material didáctico y de los libros de texto, para que a nuestros hijos no se les eduque en una realidad institucional que no existe, que es una realidad de nuestra Navarra anexionada a Euskal Herria, y por lo tanto exigimos, como hemos exigido esta legislatura, un control por parte del Gobierno de Navarra y vigilancia para que no se vuelva a producir y se impongan sanciones a quien incumpla esa realidad institucional y cuente que Navarra está dentro de Euskadi, cosa que no es cierta. Muchas gracias. Soy madre de educación concertada, donde efectivamente se han retirado algunos de esos textos a los que se refería la candidata del Partido Popular, y les aseguro que cuando uno habla euskera, la otra lengua de Navarra, se entienden perfectamente algunos conceptos que seguramente sin hablarlos no se pueden comprender. No tiene nada que ver con política, ni mucho menos con la posición clara de la mayoría de Navarra, que no podemos otra cosa sino que respetar, compartir y hacer respetar. Por lo tanto, aclaradas las cosas, yo hablaba antes de esa sociedad fracturada en dos. Y en educación es donde más lo vemos: pública versus concertada, Universidad de Navarra contra universidad pública, formación profesional contra educación universitaria. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Nos piden una medida en un minuto, y yo desde luego lo resumiría todo claramente, además, en decir que el futuro que construyamos para nuestra sociedad, para el conjunto de la sociedad de Navarra, va a pivotar necesariamente sobre la apuesta en la educación. Y la primera de las medidas es, como decía antes, superar esas dos Navarras que también la estamos viendo. Claro que la Universidad de Navarra es un bien, como no puede ser de otra manera, en esta comunidad. La Universidad Pública de Navarra es la apuesta que hizo, no un partido concreto, el conjunto del Parlamento de Navarra, sin ninguna duda, y en esa apuesta estaremos. Gracias. Bien, es difícil en un minuto, pero yo quiero plantear el tema desde el punto de vista de que invertir en educación es invertir en futuro. Por lo tanto, Navarra, con sus recursos limitados, también tiene que saber dónde pone el dinero en la educación. Y en ese sentido, nosotros, lo que se ha planteado de la Universidad Pública de Navarra, compartimos lo que ha dicho el Partido Popular. Es decir, nosotros queremos que haya un marco estable de una vez por todas a la Universidad Pública de Navarra para que pueda desarrollar sus actividades, para que pueda desarrollar toda su potencialidad y para, por supuesto, que pueda plantear unas inversiones en investigación que son el futuro para lo que es la red productiva de Navarra, etc. Dicho esto, también hay otra medida que a nosotros, en el tiempo que tengo, creo que nos parece importante, que es el haber conseguido la extensión del modelo para que todos los padres y madres de Navarra puedan elegir el modelo en enseñanza, el modelo lingüístico que quieren para sus hijos. Eso es una conquista histórica, es limitada desde nuestro punto de vista, pero nos parece fundamental resaltarlo en este momento. Bien, la libertad de elección de centro por parte de los padres es una clave. Eso es algo que creo que es imprescindible, que siempre ha existido en Navarra, y pese a lo que acabamos de oír aquí, bueno, pues al final hay partidos políticos que están aquí que la están negando.
y que si llegan al poder van a intentar limitar. Esa es la realidad. A partir de ahí, formación profesional dual, a partir de ahí, inglés, a partir de ahí, efectivamente, y comparto el criterio, una universidad pública que tiene que tener viabilidad, pero tenemos que ser claros también y tenemos que ser conscientes de que partimos de una realidad, y esa realidad, que no la decimos nosotros, está diciendo que tenemos el mejor sistema educativo de este país. Un sistema educativo, dos redes, uno público y uno concertado, apuesta por inglés, apuesta por las universidades y apuesta por acercar a la formación profesional al mundo de la empresa, al mundo del empleo y a la universidad de la misma manera. Bueno, nosotros decimos ya vale de maltratar a la educación pública. Datos de esta legislatura: 800 puestos de trabajo perdidos en la educación pública, 14% de reducción presupuestaria, 81% de caída en la inversión pública en la educación pública, 81%. Claro, así no se puede ir. Porque para que un Estado sea social y para que haya igualdad de oportunidades, hay que tener un acceso de toda la población a la educación de calidad. Y eso, nosotros somos claros, que lo garantiza la educación pública. No es la privada ni la concertada, es la pública. Y es la pública la que se está atacando y la que se está recortando. Universidad Pública de Navarra, lo mismo. Antes de que existiese la Universidad Pública de Navarra había otra, que se preocupaba de las élites sociales de Navarra, no de toda la sociedad de Navarra. Cuando existe la Universidad Pública de Navarra es para que el acceso a una educación superior de calidad se abra a toda la sociedad de Navarra. Y esto también está poniéndose en peligro con las políticas de la derecha, que quieren convertir todo el entramado universitario en un entramado universitario para élites y privatizándolo cada vez más. Por lo tanto, nuestra apuesta, la educación pública con todas las consecuencias. Muchas gracias a los seis. Segunda pregunta, clara, directa y concisa. ¿Cómo afrontar el desempleo? ¿Qué medidas proponen? Bueno, pues el Partido Popular en esta legislatura, aquí en el Parlamento, hemos hecho muchas propuestas orientadas fundamentalmente al mayor drama que tiene ahora mismo nuestra sociedad y sobre todo la sociedad navarra y la española en general, que es crear puestos de trabajo. Nosotros tenemos planteadas varias medidas, sobre todo para quienes más lo necesitan. En primer lugar, para los parados mayores de 45 años. Hemos propuesto deducciones en las empresas para la contratación de dichas personas. Los parados mayores de 45 años son quienes más dificultades tienen ahora para el acceso al puesto de trabajo y sobre todo quienes tienen mayores cargas familiares. Por lo tanto, son un tema prioritario a defender por el Partido Popular de Navarra. También, por supuesto, las personas con discapacidad, que también hemos propuesto deducciones en su contratación en las empresas, porque son unas personas que tienen muchísimas ganas de trabajar, que quieren trabajar en el mercado ordinario, no siempre estar limitados a los centros especiales de empleo, quieren entrar en ese mercado ordinario y tienen que tener esas posibilidades por medio de desgravaciones fiscales y de deducciones dentro de las empresas. Y como no, por supuesto, lo más importante es decir que los gobiernos no son quienes crean puestos de trabajo, los crean las empresas y por lo tanto un plan industrial y atraer empresas a Navarra para crear empleo es vital y lo más importante. La reforma laboral nos ha dejado un panorama absolutamente desolador en torno a lo que es la creación de empleo. Se crea algo de empleo, pero se crea un empleo de escasísima calidad. Se producen afiliaciones en la seguridad social, pero se producen afiliaciones en la seguridad social en términos que no tienen nada que ver con lo que teníamos no hace más de 5 o 6 años. Por lo tanto, obsesión, yo creo que esto debe ser una máxima para todos los que nos sentamos hoy aquí. Obsesión en la generación, para la creación, generar medidas para la creación de empleo, pero no cualquier tipo de empleo. Empleo de calidad. Lo que hace no mucho tiempo era una carencia, los mileuristas, hoy se miran, yo creo que con mucho anhelo, sobre todo por los jóvenes. Evidentemente, medidas de choque, y es posible que lo haga y las ha puesto encima de la mesa, destinar el 0,5% de cada uno de los departamentos del Gobierno de Navarra a la generación de empleo, pero hay más, por supuesto. Machacar y proponer la generación de un circulante de 150 millones para ayudar a las empresas, claro que sí, pero no de cualquier manera. Impuesto de sociedades con aquellas empresas que sea y que mire con ganas aquellas empresas que estén dispuestas a mantenerse y a seguir con su localización en Navarra. Por lo tanto, empleo de calidad, apoyo no de cualquier manera a todas las empresas y generación de economía productiva. Gracias. Bien, yo creo que el empleo es un derecho y como tal derecho lo que permite es una vida digna y una vida autónoma para quienes carecen de ello, y en ese sentido voy a citar solo 3 medidas de las que aparecen en nuestro programa electoral, pero quiero hacer una reflexión previa, que es, desgraciadamente Navarra no tiene competencias en materia laboral, que es digamos, el problema y la causa de todos los males en cuanto a lo que se está hablando de empleo precario,
empleo digno, etc. Tenemos que reivindicar esa competencia en materia laboral porque todo lo hacen desde Madrid, la reforma laboral nos viene impuesta y poco podemos hacer en ese sentido. Pero no obstante, creo que hay 3 medidas que nosotros planteamos: una, la creación de un fondo estructural para inversiones productivas; la segunda es unos programas para empleo juvenil, que sea para la creación de empleo juvenil colectivo y social, y ahí lo queremos entroncar con todo lo que está suponiendo la economía social en Navarra en los últimos años como fuente de choque frente a la situación de desempleo. Y en tercer lugar, lo que respecta directamente a la administración, creemos que nos comprometemos en el plazo de 3 meses a abrir una mesa para aprobar un plan cuatrienal de empleo público digno y de calidad de la administración. Mi primera intervención la he vinculado con la estabilidad y la he vinculado con el empleo. El empleo es el futuro, es la única salida que tenemos, y ese futuro pasa inexorablemente porque aquí los empresarios, que son los que generan empleo, vengan, inviertan o hagan más competitivas sus empresas. Eso pasará, como digo, si tenemos estabilidad. Para esa estabilidad se tiene que contribuir desde los partidos políticos y se tiene que contribuir desde el gobierno para ayudar. ¿Para ayudar cómo? Pues para ayudar, bueno, pues con avales a los más pequeños, con un impuesto de sociedades, con una bajada al 19, que es una medida que puede atraer inversión de empresas que vengan a instalarse a esta tierra. Esa es la realidad, eso es lo que es importante. La I+D+I es una clave para el futuro. A veces a los políticos se nos dice que no estamos pensando a medio largo. Trabajar, nosotros hemos planteado un 3% de incremento, llegar al 3% para el año 2019, pues es una medida que creo que es importantísima para nuestras empresas, y a partir de ahí la discriminación positiva de los mayores de 45 años y la discriminación positiva de los jóvenes será otro de los retos y será otra de las medidas concretas que estarán en el programa. Bueno, este es un tema fundamental, evidentemente. Desempleo, 46.000 parados en Navarra. Pero claro, las propuestas que nos da la derecha, tanto el PNV de Navarra como el Partido Popular, para crear empleo, ya sabemos cuáles son. Desesperar, sobre todo los jóvenes, desesperar. Jóvenes precarizados, trabajadores empobrecidos. Esa es la fórmula de crear empleo, no hay otra. Esto es lo que se está generando en estos momentos. La crisis la generaron con sus políticas de endeudamiento masivo, de especulación, el ladrillo, etc. Y ahora de evaluación social masiva para generar empleo precario, sobre todo a los jóvenes, y ya el 15% de los trabajadores son trabajadores pobres. El empleo no les permite salir de la pobreza. Ese es su futuro. Este es el futuro que queremos. Ahí tiene que haber una alternativa. Y la alternativa pasa por terminar con este modelo neoliberal asfixiante ideológico en Europa, en España y en Navarra, y pasa por recuperar el control público de la economía y banca pública y reforma fiscal, y acabar con los chiringuitos, paraísos fiscales, y acabar con tantas mafias que también controlan la economía y nos imponen este modelo de empleo que nos condena a la precariedad y a la pobreza, a la mayoría. Y aquí en Navarra, claro, planes especiales de empleo, también para colectivos especiales, y una banca pública y reforma fiscal. Bueno, ya que hay aquí tanto joven, quiero empezar con el tema del plan de empleo juvenil. Sabéis que tenemos el plan de garantía juvenil, que lo puso Europa y que el gobierno de Navarra no ha tenido bien aprovechar. Tenemos más de 6.000 jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo y no ha llegado a 600 los jóvenes que se han podido beneficiar del plan de garantía juvenil europea. Tenemos claro que quien crea los empleos son fundamentalmente las empresas. Por lo tanto, la administración, los gobiernos tienen que ser facilitadores para que las empresas puedan generar empleo. ¿Cuáles son los mayores problemas que tienen las empresas para generar empleo? Pues sobre todo que no tienen financiación suficiente. Por lo tanto, nosotros proponemos crear una entidad pública de financiación pública que pueda garantizar que las empresas puedan internacionalizar, puedan hacer I+D o puedan crecer. Otro de los temas, oficina de inteligencia financiera. Nuestra comunidad, sobre todo pymes y micropymes. Empresas que les puedan ayudar, la oficina financiera que les pueda ayudar el gobierno a mejorar su gestión, hacer planes de internacionalización, hacer planes de I+D, que sea el gobierno quien les ayude a hacerlos. Sobre todo, aprovechar nuestro talento, que en Navarra tenemos mucho y que no está bien aprovechado. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las propuestas de su partido relacionadas con los impuestos y cómo se van a afrontar los casos de corrupción en Navarra? Vamos a ver, con respecto a impuestos, Queroagay hizo ya una propuesta en el Parlamento de Navarra en esta legislatura con una reforma fiscal que, por cierto, a tenor de las informaciones que daban los servicios jurídicos de la Cámara, suponía una pérdida de ingresos para las arcas forales, para las arcas públicas, mucho menor de la que finalmente fue aprobada con los votos de
UPN, PSN y Partido Popular. Una reforma fiscal que sí atendía a repartir el esfuerzo claramente entre las formaciones o entre las capas de la sociedad más castigadas y que, sin embargo, como digo, era muy capaz de mantener la capacidad de ingreso y, como digo, haciendo efectivo, eficaz el reparto del esfuerzo. Esto me parece importante decirlo, porque encima de la mesa tenemos ya lo que entendemos en la próxima legislatura puede ser uno de los referentes para esa reforma fiscal importante. Hablaba antes también de la generación de empleo. Entendemos que hemos de hacer también de la imposición del impuesto de sociedades uno de los elementos para hacer más atractiva la entrada o el mantenimiento de las empresas en Navarra frente a la deslocalización. Y con respecto a la corrupción, yo creo y entiendo que el endurecimiento de los mecanismos tanto parlamentarios como legales han de ser acompañados de una cuestión fundamental y es la ética personal. Gracias. Bien, empezando por el tema de la corrupción, nosotros hemos hecho un planteamiento de una oficina anticorrupción en Navarra porque consideramos que este tema, no hay más que ver las encuestas del CIS o las encuestas del último Navarrómetro, ocupan después del desempleo el segundo lugar en cuanto a preocupación en la ciudadanía. Por lo tanto, creemos que es un tema en el que la próxima legislatura habrá que abordarlo. Hemos planteado la creación de esa oficina con tres funciones. Auditoría social de la deuda, queremos saber si toda la deuda pública que tiene Navarra es legítima o no es legítima. En segundo lugar, creemos que deben de darse medidas de evitar, digamos, de sensibilizar en valores éticos en materia de corrupción, aprobación de un código ético para todos los cargos públicos y, en tercer lugar, investigación. Crear una ventanilla donde la ciudadanía pueda dirigirse con esta materia y poner en conocimiento de la administración esas posibles prácticas corruptas. Porque corrupción en Navarra, aunque el término pueda ser muy estricto en sí mismo, la ciudadanía está hablando del circuito de los arcos, está hablando del despilfarro social en las inversiones, está hablando de Osasuna, está hablando de los peajes en la sombra. Son un montón de temas sobre los que hay que tomar una posición y habrá que tomar también posiciones en el futuro. Respecto a la reforma fiscal, quiero plantear que el principio de que el quien más tiene, más pague, tenemos que llevarlo a la realidad en todo el conjunto impositivo. Bien, pues empezando por la corrupción, yo creo que lo que la gente quiere, que lo que los ciudadanos quieren, es que la justicia actúe de una forma rápida, de una forma ágil, que quien la haga primero devuelva si ha hecho algo que no tiene que hacer y después que vaya a la cárcel. Y ese es el planteamiento y eso es lo que vamos a defender aquí y en el conjunto de este país. A partir de aquí, desde el punto de vista fiscal, pues desde el punto de vista fiscal nosotros pensamos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Es decir, pero también es verdad que con ese dinero somos capaces de pagar las políticas sociales, las políticas educativas o las políticas sanitarias. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar un equilibrio entre una y otra. Ese equilibrio es posible, ese equilibrio se ha conseguido en Navarra, ese equilibrio es una realidad y nos ha permitido pues, crecer como comunidad durante estos últimos 30 años, construir un modelo de convivencia y construir una sociedad que es igualitaria desde muchos, yo creo que desde cualquier punto de vista que se plantee. Eso se hace con los impuestos de los ciudadanos y eso se hace con un sistema que sea equilibrado y que nos permita, bueno, pues cuando podamos no sobrecargar en impuestos para que la gente consuma y a partir de ahí, al mismo tiempo, nos permita pagar los servicios básicos que tenemos que pagar. Bueno, esta legislatura hemos conocido el primer informe que ha hecho el Gobierno de Navarra sobre la economía sumergida de Navarra y el fraude fiscal. Lo pidió el Parlamento y lo hizo el Gobierno de Navarra. Bueno, pues ese informe, no se habla mucho de él, pero es importante, cifra en alrededor de 500 millones de euros al año en Navarra lo que se deja de recaudar por fraude y economía sumergida. 500 millones de euros. Bueno, pues vamos a aumentar la plantilla de inspección fiscal, ¿no? Porque es muy escasa el número de inspectores fiscales que hay en Navarra. Y esto se está haciendo a cuentagotas. Aquí hay mucho por recorrer. En Navarra, en España y en Europa, también las políticas de derecha, en fin, las políticas liberales estas que han sido una economía tan ortodoxa y hegemónica en los últimos 30-40 años, han destrozado el sistema fiscal. Aquí la banca, las grandes multinacionales, las grandes de capital, prácticamente no pagan impuestos. Pero la Revolución Francesa, entre otras cosas, se hizo para que los privilegiados pagasen impuestos. Aquí hay que recuperar un sistema fiscal en el que quien más tiene más ganas paga impuestos. Y esto no pasa ni en Europa, ni en Navarra, ni en España. Y hay que empezar por eso, una reforma fiscal también en Navarra, a fondo, en el terreno que podemos. Desde luego en el fraude y economía sumergida hay un campo muy grande para cometerlo.
Bueno, la corrupción es el segundo problema de los ciudadanos, y así lo dicen todas las encuestas. Y si decimos que vamos a hacer política para solucionar los problemas de los ciudadanos, tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo en materia de corrupción. La corrupción no es solo el que la hace la paga, tenemos que prevenir la corrupción. El Partido Socialista de Navarra se ha comprometido a que la próxima legislatura creará una comisión especial en el Parlamento para fórmulas de prevención de la corrupción. Una de las ideas era que, por ejemplo, todos los parlamentarios cuando entraran hicieran su primera declaración de bienes y de patrimonio, y también lo hiciera al finalizar la legislatura, y que se hiciera un estudio de si esos bienes que tiene van acordes a los recursos que ha ido adquiriendo. El tema de impuestos. La política fiscal es la mejor política que garantice la redistribución de las riquezas y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades. Tenemos que tener una política fiscal que nos garantice el mantenimiento y el sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Por lo tanto, recaudar lo suficiente para mantener nuestro estado de bienestar y, sobre todo, que quien menos tiene pueda disponer de más dinero en el bolsillo todos los meses y de quien más tiene pueda hacer un mayor esfuerzo económico. Bueno, pues voy a empezar por el asunto de corrupción, pero quiero decir una cosa muy importante, que la corrupción no es un asunto que sea solamente propio de los políticos. Al final la corrupción no tiene ideología política, sino que va con la ética y la moral de cada uno, de cada persona. Pero por supuesto desde nuestro partido, tolerancia cero con ella, y por supuesto que vayan a la cárcel quien han sido corruptos, y por supuesto que paguen la pena que le corresponda y también que devuelvan el dinero. Esa es nuestra principal opinión al respecto de la corrupción. Tolerancia cero como primera premisa. Y con respecto a los impuestos, nosotros creemos que Navarra es una comunidad que antes tenía privilegios fiscales y de tipos impositivos mejores que otras comunidades, pero ahora estamos peor que en otras comunidades, y eso hay que saberlo porque no se sabe. En muchos impuestos los tenemos más altos. Lo hemos tenido hasta ahora el impuesto de patrimonio. Por lo tanto, desde el Partido Popular lo que queremos es una política fiscal eficiente, por supuesto solidaria, que llegue a cubrir, como no, los servicios básicos como son la sanidad, la educación, las políticas sociales, pero que el dinero donde tiene que estar es dentro de las familias y ahorrándose. Por lo tanto, reducción de impuestos como prioridad para el Partido Popular. Comenzamos la cuarta ronda de preguntas, y en este caso una pregunta también directa. ¿Qué medidas proponen para que la juventud tenga mayor participación en la política, en la sociedad? Sí. Bueno, yo creo que la mejor medida es que la juventud sea protagonista de su propio destino, de su propio futuro, y desde la administración, en definitiva, no se trata de programar, no se trata de hacer lo que tiene que hacer la gente joven, sino que esa autoorganización, ese autoprotagonismo, yo creo que es lo importante. Por supuesto, nosotros en el programa electoral tenemos medidas encaminadas a facilitar y a poner de manifiesto lo que estoy ahora diciendo, y nos parece que además es necesario que el Gobierno de Navarra, la política que haga el Gobierno de Navarra, esté en coordinación con todo lo que hagan los ayuntamientos. En definitiva, la juventud está enraizada en unos municipios, está enraizada en un territorio, y es allí donde está desarrollando su vida, donde está desarrollando su ocio, y de cara a la juventud lo que tenemos planteadas son medidas, como he dicho antes, en torno al tema de la universidad, en torno al tema del ocio, y fundamentalmente para que esa capacidad de autoorganización sea una realidad y sean los jóvenes y las personas que están en esa franja de edad sus protagonistas de su propio destino. Bueno, pues yo creo que lo primero para poder dedicarse a la política es la libertad. Lo que falta es libertad. Libertad, y que la gente joven se sienta libre para poder defender lo que piensa, sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de reparo, porque se está jugando su futuro, efectivamente. Y eso es algo que hoy en Navarra, en algunos sitios, pues todavía no se puede hacer. A mí me parece que es un trabajo y es un reto que tenemos por delante, y es algo que tenemos que hacer. A partir de ahí, yo creo que algo que también facilitaría las cosas es que los partidos políticos, bueno, pues también cambiaran sus estructuras, dieran más participación a la gente joven. Nosotros hemos propuesto la reducción del Parlamento de Navarra y la desprofesionalización de una parte de los parlamentarios. ¿Para qué? Pues para que haya más rotación. En esta rotación tiene que entrar gente joven, por supuesto. Ese es uno de los retos, esa es una de las maneras. Los partidos políticos a veces son estructuras que a la gente joven le pueden dar miedo, y sin embargo, si somos capaces de cambiarlos, si somos capaces de abrir la puerta, pues seguramente será más fácil que la gente participe. Pero desde la primera premisa, que creo que es importantísima en esta tierra, que es la palabra libertad. Bueno, yo desde la libertad lo que animaría a los jóvenes es no esperar a que les digan los partidos políticos o que les digan los políticos qué van a hacer para que se animen a participar
en la política, sino que debe ser una decisión propia que los jóvenes tomen con todas las consecuencias, sin esperar a otros. Bueno, porque es que hay que tomar conciencia, y la juventud en Navarra y en el Estado español tiene que tomar conciencia, por lo menos a gran parte de la juventud, a algunos no, pero a gran parte de la juventud, del futuro que les espera. Si determinadas políticas se siguen manteniendo, pues vais a ser jóvenes precarizados, o trabajadores empobrecidos, os vais a tener que marchar. No hay que esperar a que un partido político diga voy a tratar de plantear alguna propuesta para que haya más protagonismo. No, el protagonismo lo tenéis que tomar, lo tiene que tomar la juventud con todas las consecuencias. Este futuro no nos lo vais a dejar así y vamos a tomar la decisión de luchar en política y en sociedad para impedirlo. Y por cierto, antes no he dicho nada de corrupción. Una propuesta que hemos hecho, a ver si es posible empezar con pasitos pequeños, que en los tribunales de contratación pública no haya políticos ni cargos de libre designación de los políticos, que solo haya funcionarios. Empecemos por ahí, aquí lo hemos propuesto y ha sido rechazado. Bueno, esta pregunta yo creo que me viene fácil, porque justo la semana pasada estuve preparando con los compañeros nuestros de Juventud Socialista su congreso y debatíamos sobre las políticas de juventud. Yo creo que la juventud es una cuestión de apuesta política. La apuesta política del Partido Socialista por la juventud es clara, y eso lo podéis ver si queréis, podéis revisar todas las listas municipales que ha presentado el Partido Socialista, más de 70, en donde los jóvenes están plenamente integrados en las listas municipales y van a ser concejales y concejalas en casi todos los ayuntamientos. Yo hablaba antes de hacer política, que había que cambiar la manera de hacer política. Hay que hacer política con la gente. Y en este caso, si queremos plantear políticas de juventud, lo tendremos que hacer de la mano de las asociaciones juveniles. Y desde luego tendremos que presentar un plan de atención a la juventud que sea integral. Porque la juventud es vivienda, porque la juventud es educación, porque la juventud es empleo. Por lo tanto, tendremos que hacerlo de la mano de las asociaciones juveniles y tendrá que ser algo integral y no en un departamento concreto. Pero creo que afecta a muchos departamentos. Como no, que por supuesto vosotros los jóvenes sois el futuro y por quienes más tenemos que trabajar, y la mayor responsabilidad que tenemos los políticos es trabajar por y para vosotros, fundamentalmente creando empleo y sobre todo asegurándoos un futuro viable y que no tengáis que salir de nuestra comunidad o de nuestro país para encontrar trabajo. Pero con respecto a la actividad de los jóvenes dentro de la política, nosotros podemos decir que somos el partido que tiene más personas jóvenes incluidas en nuestras listas al Parlamento. Por lo tanto, somos los primeros que creemos en la juventud, creemos y animamos a que la juventud entre en política porque es una actividad noble, desgraciadamente denostada últimamente, pero que merece la pena el servicio público, y por eso os animo a todos a que, a quien le guste, por supuesto, pierda ese miedo del paso y también colabore con un servicio a los demás como es estar en la actividad política. Yo creo que efectivamente la política se practica haciendo. Yo miro a la sala y veo varios alcaldables que son jóvenes claramente además, y eso me enorgullece, y además creo que esta es la manera de hacerlo. No creo en las políticas de mujeres para mujeres, de jóvenes para jóvenes, de mayores para mayores. Creo en la posibilidad de que todos aportemos a los problemas generales y por lo tanto que tengamos a la juventud como agente claro de sujeto y sujeto político en la generación de políticas para todos. Esto es bastante bien y por lo tanto, como digo, el ver alcaldables que son claramente gente joven me reconforta, me reconcilia, y creo que además esa es la vía, es una apuesta de Geroa y yo creo que es, como digo, la vía. Evidentemente, si hablamos de medidas ya específicas con respecto a la juventud, sin paños calientes. Lo que Navarra necesita, y lo tenemos, hay ejemplos en otros entornos europeos, es una ley de emancipación. Los dos grandes problemas en estos momentos de la juventud se llaman vivienda y empleo. Vivienda y empleo. Y a eso tenemos que comprometernos el conjunto de las administraciones públicas y quienes en su momento, si así lo decidís, llegamos a dirigir las gracias. La quinta pregunta: ¿cómo pretende su partido aplacar, si es que lo pretende, la creciente desigualdad de género en el ámbito laboral y la desigualdad de género en el ámbito social? Pues es uno de los grandes retos que tenemos, es una realidad. A partir de ahí, medidas concretas. Yo creo que la primera es la sensibilización. Hay que hacer un trabajo, se está haciendo un trabajo ya en las empresas, se está hablando de esto en las empresas, se están tomando medidas que tienen que ver con la conciliación, que tienen que ver con la mujer y que tienen que ver con la igualdad. Eso es algo clave, eso se está desarrollando. Navarra, desde ese punto de vista, sin duda, como en otros ámbitos también, tiene capacidad de mejora, pero es uno de los aspectos donde yo creo que se está trabajando razonablemente bien.
Y a partir de ahí, bueno, yo creo que también, y enlazando con la juventud, pues esto tiene mucho que ver con nosotros, y tiene mucho que ver con que poco a poco, entre todos y sobre todo con la gente joven, seamos capaces de ir cambiando determinadas percepciones y determinadas realidades que son, bueno, pues a mi juicio, que no se tenían que producir en esta tierra. En cualquiera de los casos, el compromiso con la igualdad es claro, ha sido claro a lo largo de esta legislatura, y desde el punto de vista de la empresa, pues yo creo que se está haciendo un esfuerzo, se están haciendo planes dentro de las empresas, y ese es el camino a seguir en futuro. Bueno, el patriarcado es evidente que ha sido una de las señas culturales fundamentales de la civilización en la que nosotros vivimos, y desde hace miles de años. Por lo tanto, empapa nuestra sociedad, nos empapa a nosotros mismos, empapa la cultura dominante, la cultura hegemónica, y por lo tanto contrarrestar eso, trabajar para la igualdad real, trabajar para superar esa hegemonía del patriarcado, exige una labor integral, permanente, estable, social, política, cultural. Y eso exige, por ejemplo, desde el ámbito de los gobiernos, que sea un eje de actuación integral y que eso se concrete en un montón de políticas. Por ejemplo, pues en la contratación pública, primar y valorar a las empresas que realmente demuestren estar comprometidas con la igualdad de género, con la no discriminación salarial entre hombres y mujeres, y que a la hora de hacer contratos públicos eso cuente y eso prime. Esto es un ejemplo, pero puede haber muchos más. Es decir, esto exige una labor integral, constante, porque lo que estamos tratando de superar es toda una hegemonía cultural histórica de nuestra civilización, que es lo que ha sido el patriarcado, es decir, la discriminación permanente de la mujer. A los partidos políticos se nos exige coherencia y sobre todo credibilidad. Que hagamos lo que decimos y lo que defendemos. El Partido Socialista, en casi todas sus listas, ha apostado por hacer listas cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer. Porque queremos trabajar en materia de igualdad, empezando por nuestra propia casa. No sé si sabéis que Navarra tiene el deshonroso título de ser la comunidad en la que mayor brecha salarial hay entre hombres y mujeres. Nuestra propuesta al respecto, una ley que garantice la igualdad salarial de hombres y mujeres. También ha sido varios meses la líder Navarra en la retirada de denuncias en materia de violencia de género. Nosotros hemos propuesto en el Parlamento de Navarra que se haga un estudio, porque no sabemos por qué en Navarra se están produciendo esas retiradas de denuncia. Se aprobó a final de legislatura la ley de violencia de género, se aprobó con la unanimidad de los grupos parlamentarios. Pero tengo que decir una cosa, la ley de violencia de género tiene que ir acompañada de los recursos económicos suficientes para que se pueda implementar. Y lo que es fundamental, atender en la educación la igualdad de género. Porque se presentó un plan que desde luego fue echado porque no se contó con la participación de las asociaciones de mujeres. Con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, es cierto que sigue siendo una asignatura pendiente. Y quienes lo hemos vivido y hemos trabajado durante muchísimos años en empresas y hemos sabido la gran diferencia que había en el trato todavía con hombres y mujeres, lo difícil que nos ha sido conciliar la vida laboral y familiar, y lo puedo decir en primera persona. Por eso considero que debe ser y sigue siendo y debe seguir siendo el caballo de batalla de los partidos políticos. Para el Partido Popular lo es, y para el de Navarra también, y lo demuestra con hechos. Porque la señora Chivite ha dicho que en esta legislatura llevan lista cremallera. Nosotros ya lo llevamos en nuestra primera legislatura que tuvimos, que ha sido la pasada en este Parlamento. Hombre-mujer, hombre-mujer en toda la lista al Parlamento, y por supuesto en esta también, porque así lo creemos, porque de verdad no concebimos otra forma de ser que no sea la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hemos hablado de la brecha salarial, por supuesto que es lo primero que hay que combatir, y el Partido Popular lleva en su programa combatir, como no, esa brecha salarial, y otras tantas medidas como una fundamental, que es que las mujeres víctimas de violencia de género, a las que hay que preservar por encima de todo, tengan acceso a los puestos de trabajo. Y para eso nosotros hemos propuesto una deducción en las empresas que contraten a esas personas que tanto necesitan incorporarse al mercado laboral. Bueno, yo por reconciliar un poco la realidad de lo que vivimos, creo que hoy hay un buen ejemplo de que de alguna manera, en esta misma fila, de alguna manera las políticas de igualdad van ganando posiciones, y no es poco, pero es cierto que tenemos todavía cosas muy importantes y una muy urgente: violencia de género. No basta con medidas para recuperar, hay que combatir claramente con medios. Y yo lo propongo como candidata de Geroa Bai clarísimamente la dotación de todos los recursos de seguridad que en su momento hemos destinado a combatir y a preservar por lacras de otro tipo de violencia, como puede ser la de ETA,
en estos momentos a la preservación, la seguridad de las mujeres en riesgo de violencia de género. Es una auténtica lacra en la sociedad y exige medidas urgentes y ya. Antes hablábamos de sin paños calientes y en este caso clarísimamente. La brecha salarial en estos momentos no solo es durísima en Navarra, sino que además viene de antes, viene desde los años de la educación. Tenemos que la presencia de mujer en la universidad empieza a igualarse claramente y sin embargo no en otras áreas como en formación profesional. Es todo eso lo que requiere medidas integrales después, como decía, y con esto termino, después, como decía, de encaminar y mirar de manera urgente a la violencia de género. Bien, bueno, eso es un tema en el que al parecer todos hablamos casi de lo mismo. Hablamos de la brecha salarial, hablamos de la educación, hablamos de la violencia de género. La última ley foral que se aprobó aquí es el ejemplo más claro de esa unanimidad. Yo creo que todos y todas las que hemos hablado estamos prácticamente de acuerdo, pero la realidad es la que es. Yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar. La realidad, a pesar de todo lo que se está implementando, de todo lo que se está haciendo, es que sigue habiendo brecha salarial, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo un trabajo no productivo, el trabajo doméstico, que en el 95% de los casos está desempeñado por mujeres que no tienen un reconocimiento social, y yo creo que hay que hacer alguna cosa, y en ese sentido, propuestas hay muchas, lo que hay que hacer es implementarlas. Y yo creo que la primera, por lo menos en lo que Euskal Herria Bildu se refiere como compromiso, que creo que es factible llevarlo adelante, tenemos que plantear que en los próximos puestos directivos, en los cargos directivos del próximo gobierno de Navarra, la presencia de la mujer sea cuando menos un 50%. En estos momentos la presencia en directores generales, en consejerías, en direcciones de servicio es minoritaria, y yo creo que con eso hay que acabar, y el mejor ejemplo y el primer ejemplo lo tiene que dar el propio gobierno de Navarra. Esta pregunta: ¿qué opinión tiene su partido con respecto al euskera? Bueno, es una de las dos lenguas de Navarra. Tenemos dos lenguas propias en Navarra, el castellano y el euskera. Y como tal hay que tratarla. Hemos aprobado hace bien poco en este Parlamento una modificación de la ley foral del euskera, del vascuence, que nosotros desde Izquierda Esquerra ya propusimos al principio de esta legislatura y que se ha aprobado al final, se ha conseguido aprobar al final, por ejemplo, para algo tan sencillo como que todas las familias navarras puedan elegir en la educación pública en qué idioma quieren escolarizar a sus hijos e hijas en toda Navarra, libremente. Antes se hablaba, había grupos y partidos que hablaban de la libertad como un principio fundamental en la educación. Algunos han votado en contra de esa ley, no quieren la libertad para poder decidir si las familias navarras pueden optar para educar a sus hijos en euskera, por ejemplo, en uno de los idiomas propios. Claro, una contradicción tendrían que mirar. Es una lengua propia y a partir de la libertad, de la voluntariedad de los ciudadanos para su uso, para su conocimiento, nosotros sí que queremos que hay que poner medidas en positivo para que el avance del euskera sea claro, para que la normalización sea una realidad y para que avance el euskera en toda Navarra. Bueno, yo quiero empezar diciendo que ya vale de la utilización política del euskera. Yo creo que el euskera no es propiedad de nadie, sino que el euskera es propiedad de todos y que Navarra es plural, que no son más navarros ni menos navarros los que hablan o los que dejan de hablar el euskera. Por lo tanto, creo que tenemos que quitar el euskera de la batalla política. Yo creo que Navarra, como he dicho, es una comunidad plural, el euskera es la segunda lengua de nuestra comunidad y así lo tenemos que entender. Nosotros también, como ha dicho Nuin, hemos defendido que cualquier persona que quiera estudiar en euskera lo puede hacer, siempre y cuando haya un número adecuado para que se instaure una movilidad, y creo que tenemos que atender el euskera con normalidad y que hay que despolitizar el euskera. Yo creo que esa es la posición más clara y más firme, que es lo que tenemos que hacer, dejar de utilizar el euskera políticamente. Nosotros también estamos de acuerdo con que el euskera, por supuesto, no se politice, pero sobre todo creemos en la libertad y en la no imposición. Y creemos que en muchas ocasiones se está imponiendo, sobre todo con la nueva ley aprobada, se está imponiendo estudiar euskera en zonas donde antes no se estudiaba. Y creemos que esa imposición no es buena. Se tiene que seguir manteniendo. Para nosotros, por supuesto, ahora se ha cambiado la ley, para nosotros estaba suficientemente bien como estaba la zona vascófona, la zona no vascófona, perdón, la zona vascófona, la mixta y la no vascófona. Por lo tanto, no creemos en absoluto en que haya que imponerlo. La libertad para el Partido Popular es lo primero, y con el tema del euskera también. Y sobre todo, otra propuesta que tiene a nuestro juicio importante el Partido Popular es que para el acceso a los puestos de trabajo en la función pública, que se quite el euskera como mérito a la hora de acceder a una plaza. Eso, pues sí, a algunos les parecerá bien, pero a nosotros nos parece, a algunos nos puede parecer bien, pero a nosotros nos lo parece. Nos parece que es injusto que por conocer el euskera, profesionales tanto sanitarios como de educación se queden fuera de esas plazas. Así nos lo parece.